Amigos míos, ¿qué es la libertad de expresión? ¿Es decir lo que nosotros queramos sin importar nada? ¿O tiene límites? ¿O qué es? ¿Puedo decir quiero comerme un taco? ¿O qué pasa si digo ciertas cosas? Así que hoy, en Espacio Libre, Kevin nos va a explicar qué es la libertad de expresión. Miandy nos va a decir la libertad de expresión en la comedia. Y Chel nos va a decir qué onda con la libertad de expresión en las redes sociales. Y tenemos dos invitados especiales que nos van a hablar de algo bastante interesante. No se vayan, estamos en Espacio Libre. Que tú y yo podamos libremente expresar lo que pensamos sin ser perseguido por ello es básicamente porque durante muchísimos años nuestros antepasados lucharon para que ese derecho a la libertad de expresión fuera garantizado. Sin embargo, no se lleva a cabo. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día hay una lista interminable de periodistas asesinados y se siguen sumando. Seguimos con esa impunidad, no dando respuestas. Sí, claro. Si hacemos un recuento, vamos a notar que no es lo de antes y hagamos memoria histórica. Hoy día la libertad de expresión existe, sí, pero es un riesgo ejercer. El precio de la libertad de expresión es altísimo, es la vida misma. Lamentablemente para los periodistas, las palabras más comunes son muerte, censura, miedo, silencio. Reporteros Sin Fronteras, que es una organización que trabaja temas de periodistas en riesgo a nivel internacional, también en sus datos más recientes ubicó a México como uno de los países más letales para el ejercicio del periodismo. Después de Siria y Afganistán, sigue México. No es que no se sepa, no es que no se haya demostrado y que no hayan hecho investigaciones. Todo eso está hecho, pero no ocurre nada. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ha iniciado 1.140 investigaciones, pero solo se han concretado 163 investigaciones y ha judicializado 23 carpetas de investigación. Es decir, solo 186 de las denuncias, que equivalen al 16.3% del total, han sido consignadas o judicializadas. Finalmente, la violencia contra periodistas sigue siendo responsabilidad del Estado y no del crimen organizado. El gobierno mexicano tiene la obligación de prevenir, proteger y garantizar el acceso a la justicia y reparar el daño que se ha ido causando a través de los años. A pesar de la creación de parte del gobierno de mecanismos de protección y persecución, todavía la impunidad y la inseguridad siguen caracterizando esta situación a lo largo del país. Nos toca de golpe toda esta situación porque ya no solo son hombres, sino mujeres. Todas y todos somos atacados. Como periodistas, se tiene como tal una enorme responsabilidad, no solamente porque se esté informando a la gente, al público, sino porque es a partir de ellos que después los historiadores van a establecer que es lo que en muchas épocas solamente se podían expresar como tal los ricos, los obispos, los políticos. Aún en el capitalismo, numerosas personas no tenían esa libertad. ¿Qué ocurrió? Que no se impide el acceso a la información y con ello la construcción de una opinión pública libre e informada. La libertad de expresión, base de la libertad de prensa, no solo es un derecho fundamental garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también un instrumento esencial para la defensa de los demás derechos humanos, sin acceso a la información y sin la posibilidad de compartir y difundirla. Se limitan significativamente las estrategias disponibles en defensa de cualquier derecho. Además, impide la colectivización de la lucha y la formación de redes. Hay una frase que me gusta mucho que es del presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, con la que me gustaría terminar, que dice que la violencia contra periodistas y comunicadores es una forma de censura y un desafío para la justicia que la sociedad reclama. Amigos míos, no cabe duda que la libertad de expresión es algo que todos tenemos derecho. Pero, ¿saben en qué consiste? Veamos. Güey, hoy es el día de la libertad de expresión en México, cabrón. A huevo, güey, me encanta la libertad de expresión porque puedo decir absolutamente lo que quiera y nadie puede reclamarme algo. No, güey, eso no es la libertad de expresión. ¿Me estás diciendo que la libertad de expresión no significa poder decir absolutamente lo que quieras sin ningún tipo de repercusión, cabrón? Ay, pues sí, güey, la libertad de expresión significa que puedes decir absolutamente lo que quieras siempre y cuando no vulneres los derechos o la integridad de alguien o no rompas la ley. Ya no me gustó la libertad de expresión, güey. ¿Cómo que no puedo expresar libremente mi racismo, clasismo, fascismo? Nah, está de la
Mira, carnal, para que me entiendas mejor, te voy a contar un mal uso de la libertad de expresión y es algo que pasó ayer en México. Ay, a ver, cuéntame el chismecito. Ayer que fueron votaciones en México, 60 influencers se vendieron a un partido de color verde y le hicieron propaganda en sus redes sociales de manera ilegal. No, güey, yo seré pero hasta yo sé que eso está mal. No solo eso, güey, ahora como los funaron a todos, la mayoría pidió disculpas y tacharon de pendejos a sus seguidores por quererles. No, güey, ¿neta? Sí, güey, nada más revisa las disculpas que subieron hoy, hijos de la Uy, a tu tía al que le encanta la hora pico y a tu compa al que le gusta la cotorriza no les va a agradar esto, ¿qué? Te voy a decir, pero es que muchas veces a los comediantes se les va un poquito la mano y justificándose en que su trabajo se trata meramente de ejercer su libertad de expresión, dejan de ser graciosos de risa y pasan a ser graciosos de raro. Si consideramos a la comedia como un género de expresión social artística y nos ponemos a analizar su base histórica con las obras de Aristófanes, por ejemplo, que criticaba las instituciones, nos daremos cuenta de que desde sus inicios lo único que busca es una reflexión en el público por medio de la risa al atender las debilidades humanas que generaban asuntos problemáticos, por ejemplo. Pero también desde el inicio se presentó como un arma de doble filo, pues muchos otros personajes comenzaron a hacer uso desenfrenado de las palabras y ofendían incluso a los ciudadanos honestos. Por eso, en aquel entonces se emitió una ley que prohibía la composición de versos en contra de otros. Y ya desde ahí, este género dramático se nos muestra como una enormísima red flag. Ahora, con el paso del tiempo y la mutación de las dinámicas sociales, la comedia pasó del teatro, luego al cine y luego a escenarios diversos como la televisión o los micrófonos abiertos, donde sus creadores continuaron haciendo la crítica social que siempre ha sido característica del género. A lo largo de la historia, la comedia se ha encontrado en constante polémica en relación con lo políticamente correcto, cuya intención es la de proteger a los grupos que tradicionalmente han sido marginados y que al mismo tiempo concuerda con que la libertad de expresión es un derecho que se debe respetar. En el caso, por ejemplo, del stand-up, los conceptos cómico y correcto se encuentran repetidamente en un mutuo cuestionamiento. Lo anterior tiene mucho que ver con la manera en la que este tipo de comedia se desarrolla. En términos generales, lo políticamente correcto busca eliminar los comportamientos y el lenguaje que fomenta la discriminación. La cuestión acerca del tema radica en si realmente estamos eliminando ese pensamiento o únicamente lo estamos barriendo debajo de la alfombra. Entonces, cuando tanto el espectador como el artista dejan que la única responsabilidad que los regule sea aquella que toman como cánones elementos subjetivos, corren el riesgo de olvidarse que ambos tienen una responsabilidad individual dentro de ese diálogo llamado stand-up. Por un lado, el artista que aboga por la libertad de expresión tiene completa responsabilidad en su discurso. El artista tiene la responsabilidad de preguntarse si el tema a tratar merece ser objeto de burla y si las consecuencias de este discurso serán positivas o negativas. Por otra parte, el espectador tiene completa responsabilidad también sobre aquello que entiende, que no necesariamente es lo que el artista quiere decir, porque muchas veces el artista se vale de la burla para hacer una denuncia y no necesariamente para apoyar aquello que considera incorrecto. Asimismo, el espectador tiene la responsabilidad de la acción que decide ejecutar con respecto a sus sentimientos una vez terminado el diálogo con el artista. Es importante que tanto espectador como artista comprendan que la ira y la violencia no son elementos propios de la comedia, que cuando la burla se convierte en ira y violencia, deja de ser comedia y que ejercer violencia en contra de alguien no es parte de la libertad, porque al final, en términos de libertad de expresión, frente a la comedia el justo medio está en tomar como primer paso el autocuestionamiento. En primera, si por el hecho de decir tu verdad o elaborar un discurso a través de tu libertad vas a llevarte entre las piernas los derechos y dignidades del otro. Y por último, si vamos a cuestionar las acciones y palabras de alguien más, nos preguntemos si el hecho de sentirnos ofendidos nos da el derecho de amordazar, censurar, cancelar o funar a alguien. Ok, ya vimos en qué consiste la libertad de expresión, pero ¿tiene límites? ¿Podemos hacer algo? ¿No podemos hacer ciertas cosas? Veamos.
A ver, es que tampoco se puede obligar a nadie a pensar de una manera. Dicen libertad de expresión, pero solo cuando conviene. Haciendo referencia a la homofobia, es decir, que no podemos obligar a alguien a respetar a otras personas. La libertad de expresión es un derecho, o por lo menos en Colombia. Y hacer uso de este derecho, como con todos los derechos, lleva consigo un deber. Yo como civil tengo derecho a expresar libremente todas mis ideas y opiniones sin miedo a ser censurado ni a tener represalias por esto. Siempre y cuando mis opiniones, mis ideas y mis expresiones no dañen los derechos ni la integridad de cualquier otra persona, cosa que sí sucede en este caso. La homofobia no es una forma diferente de pensar, simplemente es un discurso de odio, es un discurso que daña, que pone en riesgo, que vulnera los derechos humanos de una comunidad de personas entera. Y lo peor y más triste de todo, es un discurso que se ha llevado vidas. Y no es si te gusta a ti, no es si me gusta a mí. Por supuesto que este tipo de conductas, así como otras conductas intolerantes, no entran dentro de la libertad de expresión. ¿Han escuchado esa frase de que tu libertad termina donde comienza la de los demás? Asimismo funciona para este caso. En fin. Libertad de expresión, derecho humano reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, que nos garantiza poder investigar y recibir información, así como opiniones, y poderlas difundir sin limitaciones y en cualquier medio de expresión. Pareciera que es algo muy común y que practicamos casi automáticamente desde que nos la enseñaron en la primaria. Pero ¿alguna vez te has cuestionado cómo la estamos utilizando en pleno siglo XXI? Hoy día tenemos mayor acceso a los medios de comunicación y plataformas que ya no marcan las fronteras. Por ejemplo, hay casi un sinfín de aplicaciones que nos permiten transmitir nuestras ideas, formas de pensar, gustos musicales, nuestro estado de ánimo y hasta memes. Pero centrémonos en qué no la estamos ocupando. Y esta pregunta te la dejo a ti. Tú sabrás cuántas veces te has autocensurado o censurado algún problema. Y es que si nos ponemos a pensar, en varios momentos de nuestra vida cotidiana no hemos alzado la voz en pro de alguien o de algún problema social, por temor a ser señalados y ser juzgados. Vaya, hasta en nuestra casa ha podido pasar y ni siquiera lo hemos notado. Entonces, ¿cómo empezamos a ser más conscientes de este nuestro derecho para aplicarlo? Iniciemos por la investigación, pues como recordarás, la libertad de expresión no solo es transmitir, también es acceder a la información, al conocimiento. Y recuerda que es algo que en épocas pasadas, tristemente, no lo podían tener. Entonces, valdría la pena que nos demos la oportunidad de leer, conocer nuestro entorno más cercano y, claro, ir abarcando más. Interesarnos en los problemas que se viven en los distintos contextos sociales y, por qué no, aventurarnos en ir siempre más allá de lo que resulta sencillo. Por supuesto, también es necesario sumar esfuerzos a algún grupo social que necesite de nuestra labor, sea cual sea nuestra trinchera, para trabajar en beneficio de alguna causa, que podría ser social, ambiental, cultural, la que tú quieras. Y desde luego aprendamos a usar los diferentes medios con responsabilidad y siempre respetando la opinión del otro, que al igual que tú, tiene derecho a expresarse libremente. Es momento de marcar la diferencia, así que hagamos uso de este nuestro derecho. Y los filtros hay que dejarlos para nuestras fotos de Instagram, si es posible. Amigos míos, es obvio que somos humanos y nos equivocamos, pero ¿realmente tenemos esta libertad para equivocarnos? Veamos. Filosofía en un minuto. Hoy, malas decisiones. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Ustedes saben que el mismísimo Sócrates se hace esta pregunta en su famoso libro No entiendo por qué la gente elige como el orto, a raíz de que un amigo suyo elige irse a un retiro espiritual en un partido de la costa en julio para estar 2 semanas en silencio. El punto es, todos deliberamos antes de tomar una decisión y sin embargo muchas veces elegimos el placer inmediato al placer mayor, una siestita antes que encarar un proyecto. ¿Podríamos crear una ciencia para elegir bien? Marta Nussbaum va a decir que para crear algo así la vida tendría que ser homogénea y entonces todo se vería en cantidades, como los puntos de Gryffindor, viste que llegar temprano a la clase te da 10 y salvar al mundo del mismísimo Voldemort 75. Pero la vida no funciona de esa manera. Muchas de nuestras decisiones aparentemente irracionales entran en juego un montón de valores que nos empujan a elegir lo que elegimos. Para tener una ciencia de las buenas decisiones, las cosas en la vida tendrían que verse idénticas, pero la irracionalidad existe porque nada en la vida se ve igual y donde alguien ve pérdida de tiempo, otro ve la cosa más bella que hizo en su vida. Hasta la próxima. En la actualidad, las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación de alta importancia, desplazando incluso a los medios ya conocidos.
Es así que hasta hace poco fueron consideradas como el espacio por excelencia para propiciar la libertad de expresión, la libre discusión de los distintos puntos de vista e inclusive la libre organización de las personas. Eran en una frase la nueva plaza pública. De hecho, cada 30 de junio se celebra el Día de las Redes Sociales, donde se busca promover que sean una herramienta que les permita a la población mundial tener un mejor y mayor acceso a la comunicación, ya que millones de ciudadanos construyen un espacio virtual vibrante y variado. Como ocurre en general con la tecnología, esa participación de los usuarios depende de las plataformas internacionales que definen los formatos de la información a ser publicada, así como los términos y condiciones legales a los que queda sujeta la publicación. Y entonces surge la pregunta, ¿hasta dónde llega mi libertad de expresión en redes sociales? Las redes sociales definen a su arbitrio las reglas de su servicio de manera prácticamente autónoma. Por ejemplo, Facebook estableció un Consejo Mundial con algunas funciones sobre el control de contenidos digitales publicados en esa red y que pueden ser removidos en circunstancias particulares. Sin embargo, todo indica que la regulación de las redes sociales nos lleva a una responsabilidad compartida, propia de los principios de la gobernanza de Internet y de la interregulación del ecosistema digital, en un contexto con intereses públicos y privados. El gobierno, las redes, la sociedad civil y la academia tienen mucho que decir a la hora de definir los parámetros técnicos, jurídicos y económicos de las plataformas. Por esta razón es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones legales en cuestión de la libertad de expresión en las redes sociales. 1. Bloquear cuentas y silenciar figuras públicas puede ser considerado como una violación al derecho fundamental de la libertad de expresión. No obstante, también es crucial tomar en cuenta a partir de qué momento se decide si un contenido es dañino o no, para que amerite ser suspendido o, en última instancia, incluso cancelar la cuenta. Dentro de este contexto, se ha buscado una modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que tiene como objetivo la regulación de redes sociales en el país, en la que se busca que el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorice los términos y condiciones bajo los cuales las plataformas ofrezcan estos servicios, así como que a través del IFT se puedan resolver quejas de los usuarios. 2. En este sentido, todas las empresas de redes sociales que operan en México deberán sujetarse a la autorización y vigilancia del IFT para evitar que la suspensión de una cuenta o un perfil, así como la eliminación de contenidos, sea una decisión unilateral de dichas plataformas. Definitivamente, la libertad de expresión y derecho a la información por cualquier medio, incluidas las redes sociales, constituye un aspecto fundamental para el funcionamiento adecuado de cualquier democracia representativa, así como la libre circulación de ideas. Lo es para un debate abierto de asuntos públicos, señaló Carlos Hernández, socio de la BC&B, firma legal y de negocios. Número 3. Respecto al ejercicio indebido del derecho a la libertad de expresión, como puede ser la incitación del odio, la discriminación, la violencia, el causar un daño a la imagen de una persona por publicaciones en medios electrónicos, es claro que dichas manifestaciones exceden el ejercicio de la libertad de expresión y por tanto las mismas no pueden considerarse protegidas por leyes. Sin duda, el reto que se tiene para regular las redes sociales es el de privilegiar y no impedir la libertad de expresión. De igual forma, se tiene que buscar el respeto, entre otros, a la imagen de una persona. 4. Actualmente en México, en el caso de que una persona o periodista publique mensajes que sean perjudiciales a la imagen de una persona, ésta puede emprender una acción legal en contra de quien los haya publicado, lo cual claramente marca una limitante a lo que una persona pueda publicar sobre otra sin su consentimiento o que no sea verdadero. 5. Las personas que se consideran afectadas en su derecho de imagen por la publicación de un tercero en cualquier medio de comunicación, como lo son las redes sociales, puede ejercer acciones en su contra, ya que, como se ha mencionado, el derecho de libre expresión no se encuentra libre de limitaciones. Incluso cuando el contenido de una publicación infringe derechos de propiedad intelectual y, en particular, derechos de autor, existe la posibilidad de que el titular afectado pueda solicitar se dé de baja la publicación que infringe sus derechos. Por ello, no cabe duda que los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, son un medio de expresión de ideas sobre asuntos de interés público, así como de conocimiento de opiniones.
de todo tipo y por tanto deben ser aprovechadas por todos sus usuarios de la mejor forma, siempre beneficiando el interés común y cuidando de no infringir derechos de terceros. Así que ahora que ya conoces estos puntos, puedes establecer el límite de lo que expresas y no en redes sociales. Oh, vaya las redes sociales, amigos míos. ¿Qué tan cosa tan más maravillosa? Pero también es peligrosa. ¿Hay libertad de expresión? Veamos. Las redes sociales, internet, la tecnología fue creada en un primer momento para acercarnos a las personas, para que nuestra vida fuera más eficiente, para comunicarnos mejor y sigan siendo una enorme y buenísima herramienta. Pero a día de hoy, internet y la tecnología está al servicio de los grandes programadores, de las grandes empresas tecnológicas, a las que no les importa la educación de nuestros hijos, a la que no le importa que mi hijo esté 20 horas jugando a algo o metido en Instagram o en otra red social. A ellos lo que les importa es que nosotros estemos cuanto más tiempo, y nuestros hijos más, delante de una pantalla. Pero mirad qué cosa tan curiosa. Estos programadores, estos magnates de la empresa tecnológica que están en California, llevan muchos de ellos a sus hijos a escuelas donde no hay pantallas, donde no hay internet, porque conocen el efecto tan dañino que tiene en el cerebro de sus hijos. Todos conocemos el caso de Steve Jobs, donde en su casa a sus hijos no les dejaba las tablets, no les permitía el tema. El fundador de Twitter tuvo enormes problemas de adicción a las redes y en su casa enseñó a sus hijos a manejar las redes sociales. A día de hoy, cuando estos magnates de la tecnología contratan a las nannies para cuidar a sus hijos en California, firman un contrato donde no tienen permitido las nannies tener el teléfono mientras trabajan con los niños. Esto me recuerda un poco al concepto de los narcotraficantes y de las mafias. ¿Cuál es el primer mandamiento de ellos? Nunca consumir, que consuman los demás. La libertad de expresión en las redes sociales. ¿Hasta qué punto es libertad y no libertinaje? La definición exacta de libertinaje es la libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. Así que debemos tomar en cuenta hasta qué punto podemos decir lo que queramos sin dañar la integridad de las personas. Es bien sabido que la libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y se ha luchado constantemente para que todos tengamos ese derecho. Pero hay que reconocer que si no hay límites, todo se sale de control. El problema es que no todos somos responsables como para ser libres. Y no todos entendemos que la pequeña línea entre la libertad y el libertinaje es el respeto que tenemos hacia los demás. En la actualidad, la influencia de las redes sociales ha demostrado que vale más lo que se diga y se publique en estos medios, y es entonces cuando nos damos cuenta de cómo puede afectar la libertad de expresión sin límites o sin filtros. Y es que cualquier persona con una computadora, tablet o desde el celular puede opinar y decir lo que se le antoje, simplemente porque se le antoja, y sobre todo porque es fácil decir lo que queremos sin dar la cara. Entonces todos nos sentimos con derecho de criticar, de ofender o de burlarnos de cualquier situación sin tomar en cuenta el poder que pueden tener nuestras letras en la pantalla y sin respetar los derechos de las personas. En estos casos es cuando deberíamos tener en cuenta la frase «la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro». En mi opinión, además de aprender a respetar a nuestros semejantes, la libertad de expresión debe ir de la mano de una gran palabra, mi favorita, empatía, cuya definición, según Google, es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. En pocas palabras, la empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Así que el día que tú quieras hacer un comentario negativo reclamando tu derecho de la libertad de expresión, primero pregúntate, ¿a mí me gustaría que me dijeran eso? ¿O cómo me sentiría si me lo dijeran a mí? Es muy simple. En redes sociales, exprésate libremente, pero si no tienes nada bueno que decir, o si lo que vas a decir o publicar afectará la integridad de otra persona, mejor no digas nada. Amigos míos, pues ya saben qué es la libertad de expresión. Tengan cuidado, pero también no se limiten. Yo soy Pavlovsky y esto fue Espacio Libre.